Javier Alexis Rueda Orihuela. Ujú. Soy originario de Santiago Tlacotepec. Mi papá es Luis Rueda Corona y mi mamá es Lupita Orihuela Manjarres. Nosotros somos originarios de Santiago Tlacotepec, pero no radicamos en Tlacotepec. Entonces mi comienzo en la prepa fue en el Centro Universitario Siglo XXI. Duré 2 años estudiando ahí, pero por malas decisiones de juventud, pues se terminó el periodo de estudiar ahí. Y como historia está de que mi papá me comentó un día y me dijo: ¿tú te gusta ir mucho a Tlacotepec, verdad? Y le dije que sí, y yo ya no estudiaba en siglo XXI, y mi papá me acompañó a ver a la directora, Connie, para ver si podía ingresar a la escuela. Yo decía que no, pero pues era un viernes, lo recuerdo muy bien, y nos mandó a la Superior de Comercio para pedir como una autorización para hacer un examen. Hice el examen y me mandaron a la prepa de Tlaco. Así es como inicia mi periodo en la prepa de Tlacotepec, en la cual estoy muy orgulloso y estoy muy feliz de haber pertenecido en esa institución, que obvio en un inicio tuvimos muchas carencias. Por decir, en lo personal, a mí me tocó ir en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en un terreno del señor Hernández Vallejo, no recuerdo el nombre, que ahorita está una construcción muy grande, es de la crucifixión atrasito. Ahí eran nuestros salones. Eran saudas de puercos, de repente sí salía el olor. Teníamos carencias de luz, los baños, muchas cosas así. Y posterior a eso, con apoyo del gobierno, ayudó a crecer y hacer la infraestructura de lo que ahora es la prepa. Obvio no como está ahorita, yo creo que ahorita ya tiene muchas mejoras, por lo que sé que hicieron un puente, porque nosotros literalmente sí nos pasábamos por la barranca y pues ahí brincando las piedras. Lo chistoso fue de que cuando ya llegamos a las instalaciones nuevas, teníamos como 8 días, y un pajarito se paró en el transformador y ¡pum! Y como 3 meses no tuvimos luz eléctrica y nos cooperábamos de a 5 pesos por alumno para rentar lo que es la planta de luz y la gasolina. ¿Y Sí. como cuántos alumnos eran? Por cada año eran 2 grupos, primero 1 y 2, y así segundo, así, iba subsecuente. Por salón, yo en el salón que iba entramos 42 y terminamos 33, 34, si no me recuerdo. Por decir, Monse, ella es una generación, 2 generaciones atrás de mí. Ella es la primera generación, si no mal recuerdo. Ok. Posterior a eso, una de mis primas es la segunda generación, se llama Norma Rueda. Y de mi generación, tengo varios compañeros que también ya son profesionistas. Por decir, yo en lo personal soy licenciado en nutrición. Ejerzo mi carrera, tengo mi consultorio. De los que recuerdo, por decir, uno de mis mejores amigos es Daniel Quinto, José Luis Burgos Gil, Crisóforo Escobar Garduño, Eli Miranda, pues apellidos muy sonados en Tlacotepec. Mi amigo Aarón Díaz, sí, Aarón. Mi amiga Livni Cuenca Bolaños, Avi Corona, Jorge Gilomas. En su mayoría todos tienen una carrera universitaria, y algunos tienen negocios propios y les va muy bien, y pues orgullosamente todos de la EPO. En mi generación pasaron el examen más de 15, sí. Uno de ellos es mi amigo Aarón, mi amiga Angélica Jiménez Onofre. Desconozco las carreras, pero pasaron los exámenes. Hubo psicólogos, así, varios. Y es bien padre ver que, bueno, mucha gente estigmatiza, ¿no? Que porque es del pueblo, que como crees y cosas así. Yo que viví las dos etapas, tanto en escuela particular y llegar a una escuela donde había carencias, pues para mí en lo personal me ayudó mucho a valorar el trabajo de mis papás, el esfuerzo que hacen,
día a día de darte el pasaje, darte el lunch o hasta un poquito más. Entonces todo eso lo valoré. Quizá en la otra prepa no lo tuve mmm, muy en mente, Ujú. pero ya llegando a la prepa de Tlaco es donde conocí amigos de verdad, valoré lo que hacían mis papás, y también lo que hacían los maestros, porque es muy bonito esa parte de enseñar, Ujú. y también que en ocasiones uno como alumno y como joven no valora. Entonces ya al tener una mentalidad diferente, pues sí se valora mucho. ¿Cuál crees que sea la principal o las principales diferencias entre estudiar en Toluca, en una escuela en Toluca, a estudiar en Tlacotepec? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mi experiencia de estudiar en Toluca, también tengo muchos grandes amigos que los frecuento, este, pero yo me quedo más con las raíces de mi pueblo. O sea, era impresionante por decir cuando se llegaba a las novenas, que tu amigo te invitara a la novena de su calle y al otro día llegar todos humillados, pero era parejo, porque íbamos a la novena, Ujú. a cuestiones de que ibas a la ciudad y pues ahí solo hablabas de fiesta, de salir con la novia, cosas así, pero el hecho de tener compañeros del mismo círculo, de la misma cultura, las mismas tradiciones, es diferente y es más bonito. Ujú. ¿Por qué? Porque a raíz de que yo llegué a la prepa de Tlaco conocí a mucha gente y y tengo amigos en Santa Juanita, en el barrio, en el centro, en Cristo Rey, Ujú. y es bonito llegar o pasar por ahí en el carro y que te saluden y te digan, "Ah, hola, hola". Ujú. Entonces, yo por decir, hace mucho le decía a mi papá, yo de más chico quería ser como tú, de que íbamos caminando y los saludaban todos. Y ya nosotros no, porque nunca vivimos ahí, nos ubican, pero no conocíamos. Ujú. Entonces, cuando yo ya estudié en la prepa de Tlaco, mi papá me llega a decir, ahora te conocen más a ti que a mí. Y es bonito, Ujú. sí. En tu experiencia, ¿cuál sería la parte más difícil de haber estudiado en la preparatoria de Tlacotepec? Eh, la experiencia más difícil fue la distancia, porque yo radicaba en Metepec. Ujú. De hecho, pues no había transporte, entraba a las 7 de la mañana y mis papás en ocasiones me prestaban el carro o ellos me venían a dejar. Y hay una historia bien chistosa, no recuerdo el nombre del señor de la puerta, el portero, que literal yo casi siempre llegaba rayando a las 7 de la mañana y cuando nos veía el carro o la camioneta, se echaba a correr para cerrar la reja y no dejarme pasar. Y mi mamá decía, mira, gánale al corredor, hijo, porque si no, no entras a la escuela. Y entonces, pues y eso era algo que, pues sí, en un momento fue impedimento porque cuando me iba en camión, pues no llegaba. ¿Había más compañeros que venían de otros lugares o todos eran de Mm, Tlacotepec? compañeros de Capotitlán, de Ocho Cedros. En mi salón la mayoría, por decir mi amigo Roberto, era del Refugio, la mayoría de Tlaco Centro, pero sí el único que venía lejos era yo. Ah, y otro chico que creo se cambió después de escuela, de hecho él se venía con una maestra diaria, y porque eran del mismo camino, pero sí, sí, uno que otro. También nos comentabas sobre tu fiesta de graduación, cómo se organizaron. Este, Se hizo un comité estudiantil encabezado por los dos terceros. Los líderes se podría decir que era Pablo Cuenca, amigo también. Del otro lado era yo, este, junto con el apoyo de mi amiga Livni, de Avi, de Jorge, y de Pablo era Miguel, que le decían el plátano. Es que como no eran mis compañeros, casi como tal de salón, Ujú. los identificamos así, ¿no? Este, Son de los que me acuerdo, se hacían como kermeses o en eventos vendían cosas y se obtenía dinero. Y Ujú. eso era como para nuestra fiesta, pero de cena baile. Y lo de la generación, nuestra salida o nuestra clausura fue en la casona de Anita. Antes se hacía, la primera que yo supe fue en el Cedrito, después fue en el Salón Casablanca y ya en mi generación fue en la casona de Anita.
Y en la parte académica también tenían organización para ir a competir, no sé, en Sí, matemáticas o no sé, cosas así. la verdad, pues yo siempre fui muy inquieto, demasiado inquieto. Este, eh, Hubo una olimpiada del conocimiento en el cual tuve buenos resultados en geografía, en inglés, un saludo al profe Miguel, donde yo iba a ir a representar a la escuela, pero una maestra me dijo que no iba yo porque era muy indisciplinado. Entonces mandaron a una compañera mía que se llama Marisol y ella fue a representar a la escuela. En, Creo que le fue bien, pero sí, eso es algo de lo que sí, hay veces porque era muy desastroso, muy inquieto, porque soy hiperactivo, pues no pude asistir a ese concurso representando a mi escuela. Y en la parte de deportes, ¿tenían equipo de fútbol o Ujú. básquet? ¿Tenían canchas? Teníamos la selección de fútbol. Cuando se hacían algunos concursos de zona, se llevaba el equipo de fútbol, que por decir era encabezado por buenos jugadores. Un chico del cerro que se apellidaba Bolaños, muy bueno. Mi amigo Daniel Quinto, este, mm, un joven que le decían el pájaro, no recuerdo el nombre, este, Roberto Camacho, iba yo, José Luis Burgos Gil, iba Crisóforo, Escobar Garduño y más, o sea, no recuerdo, pero sí éramos una... Tlacotepec siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores y sí le ganamos a Prepa 1 de la anexa a la normal y en un interescuadras en la deportiva de Sinacantepec. ¿Pero tenían ustedes espacios para practicar, en este caso, el soccer? En la primer prepa en la que yo fui, que era la del terreno, pues jugábamos en bajada. Estaba padre porque era pastito. Y ya en la prepa hay una cancha de fútbol, y ahí jugábamos en los ratos libres, horas libres, que tenemos horas muertas, jugar fútbol. Otra de las diferencias que yo noté mucho, pues que en la escuela de ciudad, pues los viernes, pues era ir que a la fiesta, a la tardeada y ese tipo de cosas, ¿no? Y en la de Tlacotepec, con mis amigos nos íbamos al campo a jugar fútbol. O sea, mi vida sí dio un giro de 60 grados, pero bien, o sea, fue muy bien. También nos gustaba mucho el frontón, el squash. Y entonces salir a la escuela, mejor de ir a donde fuera, íbamos a hacer deporte con algunos compañeros. Muy bien, Javi, pues algo que quisieras agregar, algo que no te haya preguntado y nos quieras compartir. Pues yo solo quiero agradecer a mi alma mater, que es la EPO 197. Estoy orgulloso porque después de ya siendo profesionista me invitaron a una ponencia le llamaban, una, cuando ya eres, ¿Egresado? egresado, pero tienes una carrera de Mm. profesiones. Ujú. En una plática de profesiones me invitaron 2 años seguidos, Ujú. donde los chicos, por decir, buscaban a profesionistas de sus barrios, enfermeras, abogados, psicólogos, y a mí me invitó la orientadora Leti la primera vez y di una ponencia, una plática como de motivacional Ujú. desde cómo empecé en la Ujú. prepa a lo que ahora soy. El segundo año también fue muy, muy padre porque me encontré a mi tía Benita Rueda, ella es Ujú. enfermera, Ujú. y dimos una plática en el ámbito de salud, ella como enfermera y yo como nutrióloga. Como Ujú. nutriólogo, y mi prima psicóloga, Montserrat Dolores Rueda, que Ujú. también ella hizo servicio social en la prepa. Ujú. Entonces, encontrarme con alguien de mi familia en la prepa donde yo fui egresado y regresar ahora sí por la puerta grande, pues es muy bonito porque motivas a los chicos. Hay chicos que me conocen, yo creo, de pequeños y que pueden decir, es que él era muy despapayoso, pero la vida cambia y cuando, por decir, mi máximo ejemplo y orgullo pues, son mis papás. Ujú. Son trabajadores y son los que me motivaron a terminar mis estudios y Muy bien, ser quien soy ahora. muy bien. Muchas gracias, Javi. Sí, gracias a ustedes.